De regreso con ustedes aquí con el nuevo invitado que tenemos, Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional, @Elías Mata con 2T, W. Él es diputado de la Asamblea por el Zulia. ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido al programa. ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación y bueno, un placer conversar contigo y con todos que nos están viendo en estos momentos. Igualmente. Bueno, déjame seguir en la línea de la última entrevista y después No, pasamos a otros temas todo gusto. económicos y eso. Pero como tenemos estas candidaturas a la presidencia, tuve la oportunidad de los que he conversado con Reinaldo Quijada, con Henry Falcón. Hoy tuvo Vladimir a la una, a otro candidato. Quisiera tenerlos a todos, porque de todos modos dar un paso adelante por querer ser presidente de un país no es fácil. También dice que candidato no es gente. Pero quería preguntarte cuál es tu opinión en una fotografía de este momento político inédito, donde hay unas elecciones presidenciales antes de tiempo. La gran parte de las encuestas dicen que la gente no está de acuerdo con esto, o según algunos de los candidatos dice que favorecen a esos candidatos que al presidente de la República, y es complicado. Entonces quería saber tu opinión y qué podemos aportar a este como proceso. tú muy bien sabes, soy militante del Partido Nuevo Tiempo. Nuestro partido tiene una política ya fijada. Nosotros estamos en la política del Frente Amplio, estamos apoyando al Frente, somos partícipes del Frente Amplio. Yo ahora tengo una posición también personal, que no puedo expresarla. Lamento mucho que la clase política no haya podido ponerse de acuerdo y tener un solo candidato presidencial para verdaderamente salir de esta catástrofe que estamos viviendo. Yo creo que si algo quieren los venezolanos es que esto cambie. Esto es una cosa ya invivible, esa es la verdad. Una situación atorrante lo que estamos viviendo los venezolanos. Por eso yo lamento que esa clase política no haya tenido la capacidad de presentarle al país un candidato. Lamentablemente hay dos políticas ahorita. Henry Falcón tomó su decisión, yo se la respeto, y la mayoría de los partidos políticos y sociedad civil tomó una posición de seguir luchando por unas mejores condiciones electorales. Yo tengo aspiración y ojalá esas dos políticas se puedan encontrar en algún momento y podamos salir de esta situación. Porque a veces uno piensa, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Y esto es una pregunta que yo quiero dejar en el aire, no quiero hacer mucha especulación. Si Mendoza hubiera aceptado la candidatura presidencial, Lorenzo Mendoza. ¿estaríamos todos ahí ya en campaña? Nos hubiésemos olvidado de las condiciones y hubiésemos tenido un candidato que estuviera peleando en la calle las condiciones electorales. Esa es la pregunta que yo me haría también. Yo no pierdo la esperanza que Lorenzo Mendoza en algún momento de la historia de Venezuela se lance. A lo mejor las condiciones para él no están dadas en este momento. Yo tengo una posición, creo que hay bastantes hombres y mujeres que pudieran ser un mejor gobierno que el que está haciendo ahorita actualmente Maduro. Eso es así de sencillo. Y entonces, ¿cómo entonces se canaliza a través de los partidos políticos? Porque hay un Frente Amplio Democrático. Ese frente tiene un objetivo: luchar porque existan mejores condiciones electorales. Bueno, yo vi ahorita aquí a Pedro Pablo, ellos están todavía buscando, tratando de crear unas mejores condiciones. Bueno, ojalá entre esas dos corrientes se pueda encontrar un punto de equilibrio, unas mejores condiciones electorales y podamos tener este mismo año una elección presidencial donde todos participemos. Ahora, Elías, tú eres prueba de que nos podemos poner de acuerdo. En el 2015 hubo un movimiento que sorprendentemente Yo participé en ese proceso y te puedo decir que fue hermoso y bueno, la fuerza que tomó ese movimiento en la calle fue impresionante, superó a los partidos políticos, fue una cosa impresionante. Había unidad. Totalmente. ¿Y cómo recuperamos eso? Bueno, conversando, quitando las aspiraciones personales, entendiendo que hay que poner por encima los intereses del país, los intereses de la gente que está pasando hambre, la gente que está pasando sufrimiento en estos momentos, que no tiene medicina, que el dinero no le alcanza, que es la gran mayoría, poniendo por encima esos intereses de la gente. El presidente de la Asamblea Nacional, que es miembro de tu partido, creador y todo, él en este programa, cuando recién elegido presidente de la Asamblea, su objetivo principal era crear esa unión de partidos 2015. Claro que las condiciones son complicadas y las entiendo por los escenarios políticos, lo que se ha adelantado, pero ¿tú crees que se ha logrado algo? ¿Qué dicen dentro del Nuevo Tiempo? Yo aspiro y yo sé, yo conozco al doctor Omar Barbosa, sé de su capacidad de trabajo y además su capacidad de conversación y de buscar pues puntos de equilibrio. Yo creo que él está ejecutando ese trabajo de manera
muy persistente para tratar pues de encauzar todas estas diferencias que existen y podamos tener de verdad una unidad en el país. Yo creo que es urgente. Muy bien, mira, vamos a hablar entonces del tema económico. Vivimos un proceso también atípico en la historia de la humanidad, 57 casos de hiperinflación, distintos países, desde Roma, Grecia, la antigua Grecia, todos estos países, los gobiernos cayeron en sus imperios gracias a la hiperinflación, la Revolución Francesa llegó, Primera, Segunda Guerra Mundial, Israel tuvo un ratico de hiperinflación, pero lo que es inédito es que un país petrolero por primera vez tiene este fenómeno, que en realidad es una enfermedad que afecta a todo el mundo, al bolsillo de todo el mundo. ¿Qué opinas tú de esta hiperinflación? ¿Estás de acuerdo con dolarizar el país para remediarla? Yo voy a comenzar primero por el problema. Este es un país monoproductor, que depende del petróleo. El 96% de las divisas que ingresan a este país las genera el petróleo. Y lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. Yo quiero mostrarte esta gráfica. Fíjense, nosotros producíamos en 1998 3.137.000 barriles. En el finales del 2017, en diciembre, estábamos produciendo 1.610.000 barriles. Estamos dejando de producir 1.527.000 barriles. Esto es un crimen. Esto es un crimen. Ahora fíjate esta Elías, cosa. ¿tú crees que esa es la respuesta de cuál es la guerra económica verdadera? Esta es la verdadera guerra económica. La incapacidad, la corrupción, la falta de experticia, haber dejado que esta industria le ocurriera esto que está aquí. Presidente Maduro, ojalá usted me diera la posibilidad de hablar con usted y explicarle esto. Esto es lo que usted debe estar trabajando. ¿Por qué dejó caer esta producción? Fíjense, yo hice estos cálculos. Aparte de la caída del precio del petróleo. Claro, pero además mejoró. Ahorita está casi en 58 dólares el barril, eso ha mejorado. Pero fíjate esto, yo hice unos cálculos que ya se quedaron cortos. Wow. Mire, esto es lo que hemos dejado de percibir. Y yo hice, ¿verdad? Si lo ajusto, yo creo que va a llegar a los 100.000 millones de dólares. Pero cuando lo hice, hasta la fecha que lo hice, está aquí, esta. 80.000 millones de dólares se dejaron de percibir por esos barriles que dejamos de producir. Eso significa que este país pudiera estar en estos momentos tranquilo, pagando su deuda. No tendría que andar dando todas estas carreras que estamos dando, esta falta de medicina, esta falta de alimentos. Esto se resolvía simplemente si hubiésemos atendido este problema. Y te voy a poner un ejemplo que yo, verdad, me gusta señalarlo porque la gente tiene que aprender que cada decisión que toma genera una consecuencia. En el 2009, al presidente Chávez le metieron en la cabeza que las empresas privadas que trabajaban en la industria petrolera estaban conspirando para un nuevo paro petrolero. Y bueno, por cierto, uno de los artífices de esa política fue el señor Parada, que fue detenido y se fugó del helicoide, el jefe de PDVSA Occidente. Ese famoso tipo que le convenció al presidente Chávez y a Rafael Ramírez, y Chávez aprobó una ley en el 2009 que se llamó la ley que reservaba al Estado las actividades conexas. Es decir, todas las actividades que la empresa privada realizaba, lancha, alquiler de grúa, perforación de pozos, los sacó a todos, expropió todas esas empresas de la costa oriental del lago, que tú recuerdas, las empresas de Monagas en el Furrial. Bueno, porque eso lo iba a hacer supuestamente una PDVSA. Eulogio del Pino criticó al Plan de la Patria por eso mismo y en ese momento cayó en desgracia. Pero después resulta ser que crearon una empresa que se llamó PDVSA Industrial, que iba a asumir todos esos trabajos. Bueno, ojalá tú puedas ir a la costa oriental del lago y ver todos esos muelles abandonados, destruidos. Pero mira la consecuencia que trajo eso. Aquí está. PDVSA Occidente. No traje la de PDVSA Oriente, pero traje este ejemplo. En el 2008, PDVSA Occidente producía 890.000 barriles. Hoy, PDVSA Occidente, en el 2018, en enero, produce 315.000 barriles. Ha dejado de producir 575.000 barriles por una decisión. Bajaron 2 tercios, quedó 1 tercio. 1 tercio. Eso significa 20.000 millones de dólares en esos años. Eso es lo que Maduro tiene que entender. Sí. Elías, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando. Ojalá tengas números de hiperinflación para hablar de eso. Y hablamos también del petro. Ya regresamos. Interesante conversación con Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional. Regresamos.